bienvenidos a un nuevo programa de Estamos Condenados, como siempre ya con nuestros amigos panelistas Miguel Schurman, Marcos Contreras y una nueva visita que nos acompaña aquí a discutir y a desarmar el país, ojalá o no, con el diputado Leo Soto. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, les cuento, y en realidad empecemos al tiro preguntándole, ¿está muy solo usted en el Congreso? ¿Qué pasó el martes? ¿Por qué todo se fue a negro? ¿Qué pasó? Cuéntenos un poquito. Bueno, la verdad que primero como introducción saludarlo a usted, a Miguel, Marco, Isabel. A veces uno se siente re solo, cuando tiene posturas de repente no compartidas por el resto, uno frecuentemente aislado y tiene que seguir solo el desierto. Y así me sentí yo caminando solo por un salar el día martes en la noche cuando estamos discutiendo cómo endurecer los delitos de corrupción, cómo aumentar las penas y cómo realmente llegar a la cárcel a los que se corrompen en este país. Claro. Que digámoslo, es algo necesario hoy día y la discusión está puesta ahí, o sea, si no se hacen cambios luego, más que para la galería. No, o sea, yo creo que estamos hace ya unos 3 años en una crisis de confianza gigantesca en nuestro país. La élite económica, política, eclesiástica, empresarial, sin duda aparece con relaciones espurias, aparecen capturados unos con otros por distintas iniciativas monetarias. Hay un cuestionamiento severo en la política porque se han reconocido flujos de dinero importantes que van de grandes empresas a parlamentarios, a autoridades. Hay algunos que incluso han reconocido que recibieron durante años dinero mensual, estaban en la nómina de empresas y sin embargo son llevados a juicio y nadie condenan. Y uno vio en el caso Penta al ex subsecretario Wagner, 42 millones de pesos, recibía regularmente dinero y cuando lo recibía les mandaba correo a los que le entregaban el dinero y les decía, estoy eternamente agradecido por esto, pídanme lo que quieran. Y sin embargo, aparece el día que va a firmar durante 2 años y no va a realmente tener una sanción que es adecuada. Y por eso se está modificando la ley, porque la ley que tenemos sin duda hace un tratamiento benévolo con todo este tipo de delitos. Lo que usted planteaba y a lo que le dieron, perdóneme la palabra, pero le dieron un portazo ahí sus colegas y fue bien desconcertante quizás para usted. E invito también a mis amigos panelistas, espero que hoy día esté menos tímido que la semana pasada, nuestro amigo aquí. Bueno, les cuento, está ahí interna, pero mejor vean el programa anterior y me van a entender por qué lo estoy molestando. ¿Por qué me sentí solo? Porque presenté una indicación, como queremos, por lo menos yo quiero que cambie la historia en materia de impunidad en esta clase de delitos, presenté una propuesta en una comisión mixta, que son la última antes de despachar una ley como ley de la República. Y presenté una indicación que busca facilitar la sanción de esta clase de delitos. El cohecho, el soborno, el delito de corrupción por antonomasia, tiene que ver con que a alguien le entreguen un beneficio económico o de otra naturaleza indebido a un funcionario público y el funcionario a cambio de ese beneficio haga o deje de hacer algo. Esa es la naturaleza básica del delito de cohecho y la verdad que probar las dos circunstancias, la entrega del beneficio y el favor que se hace es algo muy difícil porque generalmente los que cometen este delito separan ambas cosas. Se entrega el dinero en alguna parte, en alguna estación, en alguna oficina particular y el favor se hace en otro lado. Cuando son descubiertos, por supuesto, niegan las cosas, como lo vimos en el caso Wagner. Algunos incluso van más allá y dicen, le preguntan a los fiscales, ¿por qué usted le entregó este contrato a tal persona que le pagó indebidamente? Porque se lo merecía, porque era un buen contrato. No lo hice por los millones que me entregó. Porque entonces, se lo debían, decían. Sí, porque se lo merecían. Entonces, es muy difícil comprobar estos delitos y hoy día son muy pocas las sentencias que hay. Para cambiar esto, presenté mi indicación que busca que se acredite el delito solo con la entrega del beneficio económico al funcionario público en razón de su cargo. Es decir, facilita bastante las cosas. No hay que probar la contraprestación que viene de vuelta. Este delito, si es que se hubiera aprobado mucho antes, habría permitido que Wagner fuera sancionado y a lo mejor con cárcel, porque fue un delito reiterado. Presenté la indicación y como la idea era fortalecer el combate a la corrupción, yo pensé que me iban a aplaudir. Pero me sentí, como dije, más solo que Toribio el náufrago, porque tuvieron todo en mi contra y hubo 6 votos en contra y solo 3 a favor. Es bien interesante el análisis porque
Lo que se cuestiona en primer lugar al fiscal Guerra, porque dice no voy a llevar a juicio a Wagner por el delito de cohecho, porque es dudoso que pueda acreditar la contraprestación y el beneficio, y esto sería confirmado por una propuesta legislativa de cambio diciendo quitemos la necesidad de probar la prestación específica, que en el fondo daría la razón al fiscal Guerra diciendo con la legislación vigente un caso de Wagner es un caso difícil en términos probatorios. Y uno dice, bueno, en términos actuales la regulación sería insatisfactoria, entonces uno se da vuelta y dice, el Congreso tiene que cambiar esto, hay una propuesta del Congreso y al mismo tiempo también la rechazan. Esto es que en términos académicos se suele llamar como derecho penal simbólico, un derecho penal que amenaza mucho, pero al final del día se aplica poco. Y existen una serie de figuras, uso de información privilegiada, un montón de delitos de cuello y corbata, que es muy típica esta figura. Violencia en los estadios también. Violencia en los estadios, que hay un gran ejercicio público diciendo vamos a subir las penas, etcétera. Pero una cosa es subir las penas y otra cosa distinta es cómo acredito estos delitos en juicio, que hay un problema que es probatorio y también hay un problema que es sustantivo, que es los elementos del tipo penal, que es justamente la propuesta del diputado Soto iba en la línea de rebajar los estándares, más allá si se puede discutir si se requiere algún tipo de prestación o un ánimo, que hay distintas formas de regularlo. La figura específica, uno tendría a pensar que el estado actual de la tipificación del delito de cohecho es insatisfactorio si es que no estamos de acuerdo con el resultado que tuvo el fiscal Guerra en el juicio contra Wagner. Eso es muy llamativo, da esa dificultad que detecta tanto el diputado como Miguel, esta cuestión de el nexo que debe existir entre la entrega de dinero y el acto del servicio o el delito que se haga después. Es lo que hace que el cohecho sea difícil de probar, pero lo más probable, yo me atrevería aquí, me voy de tesis, lo más probable que pase es que en algún tiempo más, al mediano plazo, lo que ocurra es que las penas suban, pero que esta estructura de difícil prueba se mantenga. Entonces ahí en la línea de lo que dice Miguel es como el gato pardo, todo cambia para que nada cambie. Y es un derecho penal y una reforma penal que solamente se hace de cara a la ciudadanía, pero sin efectos concretos muy probablemente. Diputado, cuéntenos cómo fue la reacción, me imagino, posterior a este portazo que le dieron sus colegas. ¿Por qué se lo pregunto? Porque siempre se conversa en pasillo y en Congreso. Un portazo. Sí, portazo, Ya. no sé. ¿Cómo Casi se sentí un portonazo, si no es broma. Pero ¿cómo fue después y antes? Porque yo me imagino que ustedes conversaron esto previo. Mira, este tipo de cosas no se conversan tanto. Yo la verdad que tenía la firma en mi indicación, la firma de 3 diputados. 3 parlamentarios. Tenía la firma de Catalina Pérez, de Gabriel Silver y de Alfonso Urresti. Necesitábamos 6 votos, entonces traté de convencer 2 más, a los que yo entendí que podían ser más proclives a aceptar esta indicación, era Alfonso Urresti y Francisco Buenchumilla. ¿Y qué pasó? No lo sé, porque además Buenchumilla, que es el presidente del senador Buenchumilla, que es presidente de la comisión, durante el debate hizo unas afirmaciones increíbles. Dijo en un momento: mire, yo tiendo a compartir, dijo, la indicación del diputado Soto, porque yo he sido autoridad en muchos niveles, intendente, etcétera, gobernador. ¿Y dónde estuvo el pero ahí? Y dijo, y me consta que hay muchas autoridades que están en la nómina, autoridades públicas, que están en la nómina de empresas privadas. Alcaldes que reciben regularmente dinero de empresas privadas. Y dijo, agregó, me parece que sería impresentable que nosotros rechazáramos una indicación de este tipo. Pero luego la Yo estaba celebrando, dije yo, me encuentro con los que realmente me van a apoyar en esto. Después de 1 hora y media de debate, donde se dieron argumentos que no venían al caso, la pregunta, ¿qué dijo el ministro de Justicia, que es el que representa al gobierno en esa mesa? El ministro Hernán Larraín dijo, mire, diputado, yo tiendo a compartir su indicación, creo que es muy buena, pero no se puede presentar hoy día. Porque las comisiones mixtas, donde participan diputados y senadores, son al final del proceso legislativo y se convocan para resolver las discrepancias que existan entre la Cámara de Diputados y el Senado. Pero no para proponer, entonces. Espérate. Y me dice, solo pueden discutirse las cosas que se hayan discutido en la Cámara o en el Senado. Yo le dije, ministro, pucha, lamento que saque un argumento de forma y no de fondo, porque lo que a nosotros nos interesa es sacar una buena ley que cambie la historia de impunidad que hay en esta clase de delitos. Y usted está negando siquiera el derecho a discutir. Y con malas artes le dije, porque usted sabe muy bien que siempre aceptamos indicaciones nuevas si resuelven el problema. Y usted mismo, como ministro de Justicia, ha presentado en este mismo proyecto de ley 2 indicaciones que nunca fueron discutidas.
y las vamos a resolver en la sesión de mañana. O sea, usted no cumple con el argumento que me está imputando a mí. Entonces le pido que por favor se abra a que veamos esto. ¿Y qué dijo el otro? No, tiene razón. Pero empezaron a buscar otro tema. Por ahí salió, alguien me dijo, oiga, pero pucha, esta cosa está interesante, pero ¿por qué no la dejamos para cuando se cambie todo el Código Penal? ¿Qué pasa con los cambios a todo el Código Penal? Ustedes conocen. Está en eso, está en eso. 10 años más. No, Pero- o sea, pero no. Esperamos que no. Pero Hay puede un proyecto poner del un Código par de Penal años por lo que menos. se hizo en el gobierno de Piñera al final, en 2013, se presentó un proyecto de Como ley, Piñera lo presentó el como día resultado antes. de una- Claro, de una comisión de una académica. comisión. Empieza el gobierno de Bachelet, llama a una segunda comisión, hacen un segundo preproyecto o Con otros profesores. anteproyecto más bien. Y hoy día hay una nueva comisión del gobierno de Piñera que toma los dos anteproyectos anteriores y esto sí sería proyecto de ley de aquí a final de año, a comienzo del próximo año. Esa ley de lo que uno sabe por los, ¿Qué es lo que conoce le- los académicos que son parte ¿Qué es de lo la que le comisión. dije yo? Mire, ministro, hay 2 a 3 iniciativas de nuevos códigos penales. Hoy día estamos revisando 10 artículos, los otros son más de 300. Llevan 15 años anunciando un nuevo código No, penal. la discusión de un código completo es larguísima. Pero además llevan lo 15 necesario hoy años, es llevan puntual. 15 años, ni siquiera se ha iniciado en la Cámara. Esto va a quedar para las calendas griegas. Ahora, si lo probamos este artículo, que viene en todos los códigos penales que se han propuesto, porque viene, estaría siendo aplicable en un mes más. ¿Por qué se niegan a aprobarlo? Pero algo tiene que haberle dicho en la cara a sus colegas. Yo quiero saber qué pasó ahí. Después de eso, ¿hubo Después alguna de eso, sí, discusión? hubo- Cuando se apagan las cámaras. Claro, digamos. Sí, cuando se pero apagan las después cámaras- del streaming que hace el Parlamento. Bueno, yo estaba muy molesto y la verdad que me retiré rápido, pero al día siguiente fui al Senado por otra cosa y fui encarado por dos senadores. El senador Andrea Alamán me dice, puta Leo, estamos muy molestos contigo, me dijo, porque en la comisión mixta dejaste un mal ambiente, me dijo. Por proponer lo que era Yo le necesario dije- discutir. Yo le dije, ¿pero cuál es el problema del mal ambiente? No, es que tú como nos has emplazado públicamente por nuestras votaciones, pero es que tienen que hacerse cargo de las votaciones. Pues. Si de eso se trata esto, le dije yo. Tú votaste en contra, y si tú pensáis que yo tengo que cubrirte o encubrirte, estáis perdido. Bueno, ese fue Hácete Alamán, ¿no? hácete cargo de tu, Que salga de tu a defender votación. públicamente Y cada- lo mismo cada se lo dije parlamentario. al senador Arboe, que también tuve la misma discusión. ¿Pero qué hace que ellos no quieran apoyar esta? ¿Alguien señala, da alguna, al menos un desliz de qué es lo que está pasando por sus cabezas? Mira, dieron varios argumentos del tipo que estamos escuchando, que son todas excusas, porque no son argumentos. Son excusas o excepciones dilatorias para evitar de que se legisle. De fondo, argumentos de fondo. De técnicos, ¿no? fondo, casi muy poco. Uno dijo que podría influir en los juicios que hoy día están en tramitación, Ya, por ser leyes más favorables al formalizado. claro. Yo dije, ¿pero de qué manera? Si hoy día no existe el delito. No. Y hoy día, No, pero- en reemplazo de este delito... Hay un punto ahí, porque... Espérate, en reemplazo de este delito aplican enriquecimiento ilícito, que no tiene sanción corporal. Es decir, hoy día hay impunidad. multa. Y no puede ser más favorable esta norma que la impunidad que hoy existe. O sea, enriquecimiento ilícito es un delito que puede ser, que de hecho fue condenado a Wagner, así que no es impunidad, más allá que sea una pena más baja que lo que eventualmente... ¿Qué pena uno es? dice. No tiene pena corporal, tiene pena de multa. Es decir, ni siquiera, ni a nivel teórico, alguien va a ir a la cárcel por enriquecimiento ilícito. Aunque tú le pero reconozcas... el punto de fondo es relevante, porque cuando uno propone una modificación legal, lo que uno está diciendo en el fondo, hoy día la conducta no sería delito en esos términos. O sea, cuando uno propone una modificación legal para ampliar el delito de cohecho, uno lo que está diciendo implícitamente es que hoy día el delito de cohecho como está formulado no alcanza a Wagner. Y lo que uno hace al final del día es validar la decisión de el fiscal Guerra habiendo reformalizado por un delito. Entonces, Pero a esta altura ya es son un cosas arma de doble juzgadas. filo. Y en ese sentido, perdón. Ya a esta altura eso sería cosa jugada, en ese caso No, influiría- respecto todavía de no, esto todavía no no. tiene... Ahora no influiría esto, esto, No, no, pero- ese Pero cambio en la esto ley. va a ir a la corte, falta que se decida el caso Sí, de sí, igual se puede aplicar la ley ¿Se a podría favor aplicar? De eso se que puede. Mitch- Pero claro. de todas formas es un argumento que es interesante el que dice Miguel, pero no creo que sea concluyente. O sea, más bien, está bien que los legisladores piensen o tengan en mente los casos vigentes, pero no puede ser un argumento concluyente para efectos futuros, ¿no? Sí, claro. Eh, Las leyes es un- rigen es una hacia el variable- futuro. una variable más. Es decir, si se llegara a aprobar una indicación de este tipo, a contar de su publicación en el diario oficial, los delitos que se cometan en el futuro serían castigados
con esta pena. No los anteriores, salvo por excepción cuando hay algunos que pudieran encuadrarse en esta conducta y esta penalidad fuera más favorable, Sí, claro. favorable al reo, como se dice históricamente. esto entonces Pero básicamente es una chica, ¿sí? Es una excusa. No quieren, parece, legislar. No, pero sobre además la esta cuestión de materia. la ley penal más favorable tiene que ver con la pena asignada. Y acá probablemente la pena que el diputado propone no sea más baja que la del cohecho actual. O sea, lo que se Entonces necesita tampoco es esta- aplicaría El cohecho base es un grado menor, es de 541, el base. Ya. 541 a 3. Lo que pasa es que la subida que nos vamos a dar va a quedar de 3 años y un día a 5 el cohecho base. Sube un grado. Claro, Sube, esta entonces, como es un poquito inferior. Claro, el Pero actual. igualmente eso no implicaría cárcel, recordemos, amigos, sí, las conversaciones que hemos tenido. Esa en es otra programas discusión. anteriores. Esa es otra Es otra discusión y estaría bueno Pero, que el... pero sería, O sea, obviamente, con la así legislación como actual, funcionamos bajo nosotros la ley hoy, 18.16, no sería, No sería pena, cárcel. no sería pena de cárcel efectiva Exacto, para, no para estaría quien que tras no rejas. sea reincidente, Es o muy sea, ra- que no tenga antecedentes penales. Es muy raro decirlo, pero la mejor forma de graficar el sistema penal y de los beneficios alternativos es que la primera condena, por regla general, es una advertencia. La primera condena a las personas condenadas de 5 para abajo es una advertencia, porque lo que hace es un cumplimiento alternativo, firmas, qué sé yo, sometimiento a la autoridad, que tampoco es pan comido, pero no es una pena efectiva que se cumple. Ahora lo quiero poner al otro lado, diputado. Usted se sintió muy solo el otro día, pero uno se cuestiona cómo se sentirán los chicos, no, en realidad no los chicos, también parlamentarios, pero más jóvenes que hoy día están en nuestro Congreso, que presentaron esta acusación contra Abbott, solicitud de destitución ante la Corte. ¿Por qué no todos lo apoyaron? Uno se pregunta, quisiéramos conocer al menos su opinión al respecto, ya que usted es del Partido Socialista y solo 1 o 2 personas del partido apoyaron esa destitución o solicitud. Mire, a ver, el Partido Socialista lo que ha buscado siempre es cuestionar las decisiones que indignan a todo el mundo y que son ilegítimas. Por ejemplo, en aborto en 3 causales y el famoso reglamento del Ministerio de Salud, nosotros no presentamos una acusación en contra del ministro, sino que nosotros fuimos a la Contraloría, que en definitiva fue esta Contraloría la que desarmó el reglamento o el protocolo que había presentado el ministro de Salud. Y en ese sentido nosotros logramos el cambio, más allá del resultado que hubo con la acusación. En el caso de la impunidad por los delitos de corrupción, que es el tema base del cuestionamiento al fiscal nacional, nosotros somos parte querellante del juicio contra el juicio Penta, contra el grupo Penta. Y estuvimos nuestros abogados alegatos, yo mismo estuve en el Centro de Justicia. Y ahora apelamos de la impunidad en esta clase de delitos a la Corte de Apelaciones. Por lo menos nuestro camino, no sé otro, nuestro camino es atacar directamente al problema. Y ese me parece que es legítimo. Ahora, si respaldo o no la petición de destitución al fiscal Abbott, yo comparto la indignación de todo el mundo respecto de la gestión. En eso no hay dos miradas. Y de esas declaraciones... Pero yo soy abogado y conozco muy bien la ley, y ustedes aquí también. Tratamos. Y saben, digamos, que este no es un juicio político al fiscal Abbott, es un juicio constitucional que lo lleva la Corte Suprema. Claro. Y es un juicio de derecho, Claro, donde esa actúan es la hombres de diferencia, derecho, claro. donde la política es lo que menos le interesa a ellos. Y ellos sin duda van a analizar los fundamentos que se van a presentar. Y en mi concepto creo yo que es muy probable, es lamentable, pero es muy probable, y eso también lo saben los que presentaron la solicitud, ni siquiera va a pasar la admisibilidad. Es Ni lo más siquiera va a probable. pasar la admisibilidad. Y no nos gusta esto porque finalmente se termina fortaleciendo al fiscal nacional. Él va a estar más seguro y va a tener mayor respaldo institucional de otras autoridades el momento en que se rechace la acusación constitucional. Y terminan mejorándolo finalmente. Entonces, O sea, por eso yo no lo ¿hay algún comparto. camino entonces de generar, digamos, alguna cambio de actitud, alguna empatía de parte del fiscal nacional respecto de lo que la ciudadanía hoy se cuestiona, al menos respecto a la transparencia, los delitos que están, la forma en que se han manejado? Mire, ¿Qué yo... opinan ustedes también? Sí. Somos 4 aquí en esta mesa. Somos 4. No, yo creo que la solicitud de destitución de Abbott tiene una lectura que es política, que yo creo que estoy de acuerdo con el diputado. Una cosa es la solicitud de destitución, que tiene una lectura política, estamos en contra de la política criminal que ha llevado adelante el Ministerio Público, pero uno cuando hace esa solicitud también debiese ver el resultado, y ahí lo que hace el diputado hace una correcta lectura diciendo es probable que no la cojan. Yo también comparto la opinión, yo creo que es muy probable que no la cojan porque
no es un juicio político, o sea, no es si estamos de acuerdo o no con la política criminal que lleva adelante la Fiscalía o el Ministerio Público con una bota a la cabeza, sino que es un juicio de mérito jurídico. Si tiene negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones o un abandono, etcétera, hay distintas causales que están previstas en la legislación. Que claro, cuando uno, como señala el diputado, es abogado, sabe que esas causales en general no se configuran en una situación cuando yo no estoy de acuerdo con el ejercicio de una política criminal. No es que Abbott no vaya a trabajar o que deje a toda la gente sin investigarla. Y en ese sentido es una acusación que tiene un destino que probablemente sea negativo. Y en ese sentido probablemente se haga una lectura política de la negativa de la Corte Suprema de remover a Abbott como una forma de fortalecerlo. Incluso podría llegar a decirse que la gente del Frente Amplio lo que hizo fue una acción para la galería y no para generar el cambio que pretenden, ¿no? O sea, sí, efectivamente son más bien decisiones políticas testimoniales, donde se busca dejar tranquilo a los de uno de que está haciendo todo lo posible, pero a sabiendas de que no le va a ir bien. Y eso en política no es un pecado, ¿no? Yo también lo he hecho, otros lo han hecho, digamos. Pero creo que aquí el efecto que se produce es muy contrario al interés de todos, que es fortalecer al fiscal nacional. A mí me da la impresión, así una mirada muy genérica, que si estamos hablando de cuestionar la política de persecución penal por los resultados de impunidad que hay en esta clase de delito, de repente era más acusable el fiscal Guerra, a tal punto que hoy día el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja en contra del fiscal Guerra, por falta o abuso, digamos. O sea, son circunstancias quizás que eso tiene mejor posibilidad podría tener, pero dependiendo si las Cortes lo aprobaran. Claro. Por ejemplo, si la Corte Suprema señalara que hubo falta de abuso en las decisiones que tomó Guerra en este juicio, yo diría, hay algo de eso también. Es una queja contra el juez que permitió realizar estas gestiones por el fiscal Guerra. Esto es independiente de un reclamo administrativo contra el fiscal Guerra en cualquier caso. Pero como son recursos quirúrgicos, también llegaría a otro, la resolución de un reclamo contra el fiscal Guerra. Bueno, entonces, ahí podría tener más peso, si es que la rechaza, una negligencia manifiesta. Sí, así es. Yo creo que se puede armar, por así decirlo, un caso de mejor manera de esa forma. Claro, tú tienes razón con lo del tribunal, que se cuestiona el tribunal, pero a partir de una decisión que tomó el fiscal Guerra, que excluyó del juicio todas las acusaciones que planteaba el Consejo de Defensa del Estado y el resto de los querellantes. Sí, claro. Y dicen que hubo abuso, discrecionalidad e ilegalidad, decidida, bueno, ratificada por el tribunal, pero resuelta por el fiscal. Claro, aceptada por el tribunal. Yo creo que más que lo que se tiene contra el fiscal nacional, que tiene que ver más bien con sus declaraciones en una cuenta pública. Y claro, una declaración en una cuenta pública que forma parte de una ceremonia. De un ejercicio político. De un ejercicio político de dar opiniones, pero no de tomar decisiones administrativas que lo responsabilicen. Sin duda, no me parece cuestionable. El fiscal nacional no puede intervenir en casos concretos, salvo que lo asuma por ley. Como lo hizo Chaguán en un minuto, claro. En este caso no se ha tomado esa decisión. Entonces es difícil, como dice el diputado, imputarle negligencia manifiesta, que esa es la causa. Como que él haya tomado la decisión, claro, en el fondo, para que se entienda. Claro, porque él no ha intervenido específicamente en el caso. Entonces lo que se le imputa, en el fondo, por lo que se ha leído en la prensa, es la doctrina de impunidad. Instaurar y desplegar una doctrina de impunidad. Pero eso no es negligencia manifiesta, sino que calza más correctamente con lo que se le podría imputar a un fiscal regional, que es, qué sé yo, abuso, actuaciones administrativas específicas, claro, teóricamente concretas. Entonces es como una forma oblicua de criticar una actuación que, si fuera cierta, sería completamente dolosa, no negligente. Si es que el fiscal nacional estuviera orquestando una doctrina de impunidad como la que se le... Y esas debilidades de este tema son tan claras que Revolución Democrática, que también forma parte del Frente Amplio, decidió no participar en esta gestión, porque coincide con este análisis que es compartido por muchos. Y creo que hubiera preferido que no se hiciera, porque se termina fortaleciendo al fiscal. O sea, porque al final del día es un acto político que está muy mediado por el gesto que hacen ellos, independiente del resultado. Y uno generalmente en política no solamente mide sus actos, sino que los resultados en el mundo que tienen los actos de uno. Y por eso el ejemplo de Contraloría era completamente distinto y fortalece la posición del Partido Socialista. Bueno, quiero llevarlo a otro tema, de los temas que usted maneja, por supuesto, que es lo de las irregularidades en Fuerzas Armadas, que también está dentro de toda la falta de transparencia y situaciones que el país conoce. Pero, ¿qué ha pasado y qué va a pasar? ¿Hacia dónde apunta hoy la investigación? Porque hay nuevo caso, hay nuevas aristas, más platas perdidas. Hoy día hay 2 investigaciones que se están desarrollando en la Cámara de Diputados
a través de comisiones especiales investigadoras. Una, que presido yo, una comisión que está investigando las irregularidades que se han producido en las mutualidades de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, que son corporaciones privadas externas a la institución, pero que son usadas por el alto mando para distintos tipos de operaciones comerciales. No tan solo las mutualidades, sino también otras corporaciones. Ahí hay una denuncia, un informe de Contraloría que establece que hay 23.000 millones que nunca llegaron a poder de Carabineros de Chile, debiendo haber ingresado desde la mutualidad, 23.000 millones. Resulta que la Contraloría le preguntó a la Dirección de Bienestar de Carabineros, ¿dónde están estos 23.000 millones que de acuerdo a estatutos tendrían que haberle llegado a ustedes desde la mutualidad? El general a cargo dijo, bueno, no nos han llegado, porque operó una compensación con deudas que nosotros teníamos con la mutualidad. Le dijeron, muéstreme dónde están los respaldos de eso. Fueron a la contabilidad y en la contabilidad no había nada. No es que estaba mal utilizado, no había nada. Y le dijeron, bueno, ¿dónde están las deudas que compensaron? Reconstruyámoslas, dijeron. Fueron a buscar documentos y se detectaron que lo habían incinerado. Es decir, hay 23.000 millones perdidos en esta relación, que son del patrimonio carabinero y que nadie parece responsabilizarse. Esa comisión la presido yo y, bueno, es bien difícil fiscalizar estas mutualidades. De hecho, me peleé con el ministro de Justicia la semana pasada, digamos. Hablando, ministro, y como siempre el tiempo se nos hace súper breve, pero no puedo dejar de mencionar lo del dictamen de Contraloría que salió, que se va a conocer respecto del ministro Felipe Larraín, a quien le dijeron que no había ningún problema con el viaje que hizo y que se pagó con plata pública a su reunión de amigos en Harvard. ¿Qué pasó aquí entonces? Es como raro, porque efectivamente se dijo que se había pagado con plata pública, que después se haya devuelto es otra cosa. Pero andaba de... Bueno, lo que no dice, era en comisión de servicio. Lo que dice la Contraloría a mí me parece lamentable. El dictamen de Contraloría dice lo siguiente, dice, el ministro actuó bien, actuó conforme a la ley al financiar con fondos públicos este viaje. Porque la pregunta que había que hacerse es si este viaje era de naturaleza pública o privada. Recordemos que era un encuentro de exalumnos, que se reúnen regularmente, una fraternidad. Es como la reunión que hacemos ahora que está de moda con los amigos del colegio, después con los de la... Algo parecido, más o menos así. pero él hizo una ponencia ahí. No son en Estados Unidos. No, por supuesto, son en la casa, las mías en Parral. Las mías en San Bernardo. Y con fondos privados. Providencia. Con fondos privados. Y el ministro, él hizo una ponencia que en realidad no tenía mucho que ver, digamos, con su profesión. No con su profesión, más bien con su cargo. Con su cargo, claro. Con su cargo. Porque había otro invitado al mismo encuentro, uno que habló sobre espiritualidad, otros hablaban sobre el Medio Oriente y las mercancías. Bueno, él habló sobre la economía en América Latina, pero una ponencia que duró 20 minutos, al cual lo invitaron a él casi un año antes, cuando era un particular. Y ahí él aceptó hacer esa ponencia. 4 días antes de que se hiciera este encuentro, se dio cuenta que en el programa aparecía él como en esta ponencia, pero decía solamente economista. Y él pidió expresamente, están los correos donde dice, por favor colóqueme como ministro. Pero la verdad que era una ponencia de una persona que es economista y que le hablaba al resto de sus ex compañeros de curso. Sin embargo, el Contralor estimó que era un viaje de naturaleza pública por la siguiente razón. Dijo, siendo él el que califica la naturaleza del viaje y él firma el decreto, él la califica. A mí me parece que... Como la Contraloría se niega a controlar. No, dice que yo soy parte de mi siendo propia él el jefe del servicio, él califica la naturaleza de su gestión. Si es público o no el viaje. Y a mí me parece que es un criterio reduccionista, formal, que coloca sobre los hombros de la misma persona fiscalizada el decidir qué está haciendo. Esa es la doctrina del gato cuidando la carnicería. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Yo creo que le hace un flaco favor a la probidad pública, retrocede en los estándares que hemos tenido. Yo sé muy bien, tal como tú dices, que ese estándar no se aplica si lo hiciera un contador. No, claro. Si un contador del CERNAM se fuera a un viaje a San Antonio con platas públicas, termina preso.
Pero estamos en Chile y hay leyes que hay que cambiar. Claro, seguramente. la autolimitación de Contraloría con el jefe de servicio, algo que no tiene sentido, probablemente donde más tenemos que fiscalizar son en los altos cargos. Más Es allá contraintuitivo. de este caso concreto, es importante lo que dice el diputado, que esa doctrina debiera ser atacada. No puede ser que el mismo sujeto fiscalizado determine los límites y De las su condiciones gestión. de aplicación. Bueno, como siempre, ya es habitual, se nos hace cortito este tiempo, es muy entretenida la discusión. Agradecemos la presencia y que nos haya aceptado la invitación, diputado, y como siempre a nuestros amigos panelistas, pero en esta oportunidad le vamos a mandar un saludo a Miguel Chávez, nuestro panelista tercero, quien supimos por ahí que estaba disfrutando de un tiempito de relajo como todo el mundo se lo merece. Así que un abrazo, aquí estamos esperándolo para que venga a discutir y debatir con nosotros. A nuestros amigos que se han ido suscribiendo al Periodista TV, les agradecemos enormemente su apoyo y esperamos seguir siendo su compañía por mucho tiempo más. Así que muchas gracias.